2, versículo 1 al 4. Y nuestro tema de hoy es influenciados o afectados por Cristo. Influenciados o afectados por Cristo. Ese es el título que vamos a estar predicando en esta mañana, basado en lo que vamos a leer. Si ya usted tiene su pasaje ahí, vamos a leerlo, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Muchísimas gracias, Señor, por tus santas palabras. Se ha orado por mí y yo creo en las oraciones de tus hijos. Te pedimos, Señor, que añada bendición a tu palabra, Señor. De todo sincero corazón te lo pedimos, Padre, que nos bendiga de una manera poderosa. Bien, le dije que nuestro título es influenciados o afectados por Cristo. En la vida hay muchas cosas que pueden influenciar o que pueden afectar nuestras vidas. Yo no sé si usted conoce un dicho o un refrán muy popular que dice en el mundo que tal palo, tal estilla, o que auyama no da calabaza. Y este refrán tiene algunas verdades dentro de sí, porque los padres, madre o tutores pudieran influenciar muy significativamente en nuestras vidas, ya sea positivamente o negativamente. Pero no solamente nuestros padres, nos pueden influenciar amistades, nos pueden influenciar personas muy cercanas a nosotros. Nos podemos ser influenciados por filosofías que pudieran ser buenas o malas. Lo cierto es que en la vida hay muchas cosas, y más aquella a la que nosotros nos exponemos, es decir, aquella que tenemos la oportunidad de compartir mucho con ella, tener mucho roce con cualquier cosa, pueden influenciarnos a nosotros. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Nosotros tenemos un modelo a seguir, y nuestro modelo principal es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien puede influenciar nuestras vidas muy positivamente. Bueno, la vida del Señor se encuentra descrita específicamente en los evangelios, pero algunos cuadros bíblicos de las diferentes cartas del Nuevo Testamento testifican y hablan acerca del Señor de una manera muy poderosa. Bueno, la vida de Cristo está, vamos a decir, desplegada en la Biblia. Y la vida de Jesús puede influenciarnos a cada uno de nosotros. Mucha gente ha crecido piadosamente. Mucha gente ha crecido en piedad. Mucha gente que es amoroso, servicial,
muchas personas son compasivas, muchas personas son misericordiosas, muchas personas aman la unidad, muchas personas promueven el bien, y es porque han sido influenciados por el Señor Jesucristo. Y en este pasaje bíblico nosotros podemos ver la vida del Señor, o sea, la humildad del Señor, hasta qué punto el Señor se humilló y hasta qué punto el Señor nos es un gran ejemplo a cada uno de nosotros. Y es por eso que hemos titulado nuestro mensaje de esta manera: influenciados o afectados por nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, nuestro texto de hoy, que es el capítulo 2 hasta el versículo 1 al 4, pero como lo voy a mencionar más adelante, los versículos del 1 hasta el verso 11 forman un cuadro bíblico que se centran en un mismo tema, pero nuestro texto de poner hoy es hasta el versículo 4. Nuestro texto de hoy, yo en lo personal lo considero un pasaje sumamente extraordinario, y cuando hablamos de algo extraordinario nos estamos refiriendo a algo que tiene mucha importancia, a algo que es muy relevante, a algo que puede ser de grandiosa bendición para nosotros. Yo considero este pasaje bíblico de hoy como un pasaje muy extraordinario, y las razones para que yo pueda considerar este pasaje bíblico que vamos a exponer hoy como un pasaje muy extraordinario sobran las razones por las que yo considero este pasaje bíblico, y usted se dará cuenta a medida que vayamos exponiendo nuestro texto el por qué yo considero este pasaje un pasaje extraordinario, en el que nosotros, al acercarnos a él, analizarlo, introducirnos en él, podemos ser profundamente edificados a través de lo que este pasaje nos presenta. Y es que nosotros encontramos en este pasaje cómo debe ser la vida cristiana en hermandad, y uno lo ve fácilmente al empezar a leer nuestro texto. Este pasaje nos muestra cómo debe ser la vida cristiana en hermandad, pero no solamente eso, nos enseña la gran consolación que tenemos en Cristo, como ya yo le acabo de mencionar. Todo esto lo encontramos desde los versículos 1 al 4 de esta exposición, y desde los versículos 6 hasta el versículo 11, que fue a lo que me referí, que nos vamos a referir la próxima semana, Dios mediante, aunque no lo vamos a exponer hoy, ¿verdad? Solamente vamos a llegar hasta el versículo 4. Allí nosotros encontramos un himno cristológico, le llaman los teólogos bíblicos, porque aquí Pablo canta un himno dedicado al Señor. Lo que Pablo expresa aquí, hablando acerca de la exaltación y la humillación de Cristo, es un himno al Cristo que murió por nosotros, es un himno al Cristo que fue exaltado, pero que también fue humillado hasta la muerte, dice Pablo, y muerte de cruz. Y es por ello que algunos, o la gran mayoría de estudiosos, considera el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 11 como un himno cristológico, el cual Pablo cantó. Es un himno paulino, es decir, un canto a la exaltación de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Es decir, Pablo centra estas palabras en una doxología, porque es una exaltación a Dios. Pablo centra este cuadro bíblico a enfocarnos a nosotros, a enfocar a los filipenses hacia la exaltación de Cristo. Y al Pablo hacer esto, quiere que cada uno de nosotros ponga su mirada en el Señor como nuestro mejor ejemplo a seguir. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, vamos a ser influenciados, vamos a ser afectados, porque todos los que a través de la historia han puesto su
en Jesús, en su modelo, en la forma de vida de Cristo, la manera de Cristo servir, la manera de Cristo entregarse en obediencia al Padre, tú vas a ser afectado, tú vas a ser influenciado por el Señor. Y aunque las enseñanzas de este pasaje parezcan difíciles de obedecer, tú te darás cuenta que con la ayuda de Dios no será imposible. Alabamos al Señor. Es por ello que tanto la Biblia Reina Valera como la Biblia de las Américas, que es otra versión, titulan este encabezado: la humillación y exaltación de Cristo. Estas dos versiones. Pero me encanta cómo lo titula la Nueva Traducción Viviente. Titula este encabezado bíblico de la manera siguiente: tengan la actitud de Cristo. Oiga bien cómo lo titula la traducción actual viviente. No lo titula igual como lo titula la Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas. Pero hay otras versiones que le dan otro título muy semejante al que le dan esta versión. Honestamente, y quiero de verdad, de todo corazón, porque mientras estudiaba este pasaje bíblico, mi vida fue muy confrontada, porque cuando uno ve el retrato de Jesús, uno se da cuenta que nosotros no hemos llegado hacia donde Dios quiere que lleguemos. Cuando nosotros vemos el retrato de nuestro Señor y vemos a los hombres de hoy comparado con nuestro Señor, realmente uno se siente avergonzado, uno se siente confrontado cuando uno ve al Salvador humillarse de tal manera, como lo va a mencionar Pablo ya más adelante, que el Señor Jesús no escatimó el ser igual a Dios, y aquí está expresada la doctrina de Dios, de Jesús como Dios. Dice que Él no escatimó, en otra palabra, Él no pensó, Él no le dio mente a despojarse de su gloria para venir a hacerse hombre, humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo digo que honestamente me siento muy confrontado y muy avergonzado cuando me acerco a este pasaje bíblico, porque me doy cuenta de que no estoy siendo influenciado, no estoy tomando el ejemplo que mi Señor me ha dejado a mí. Muchas veces somos influenciados por la televisión, muchas veces somos influenciados por la radio, muchas veces somos influenciados por las redes sociales, muchas veces somos influenciados por mucha filosofía, muchos inventos que el mundo nos presenta, que el mundo nos trae, y mucho menos estamos siendo influenciados por las enseñanzas del Señor. Es por ello que escasean la gente en las diferentes congregaciones del mundo, la gente de servicio, la gente de entrega, escasean, hermano, la gente amorosa, la gente compasiva, escasean porque las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no están teniendo efecto en muchos corazones. Yo he dividido este pasaje bíblico en tres enseñanzas. Número uno, vamos a ver aquí en este pasaje bíblico que nosotros somos profundamente consolados por Cristo. Cosas que nosotros no la vamos a encontrar, ni la vamos a ver en ningún otro lugar del mundo. Hay gente que anda buscando consuelo en otras fuentes que no son Cristo. Y esto no es nuevo. En Jeremías capítulo 2, nosotros vemos que el pueblo de Israel, dice el profeta Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Tú quieres ser consolado? ¿Tú quieres estar consolado continuamente a través de las aflicciones que recibimos? Acércate a la fuente de la consolación, que es el Señor. Eso es lo primero que veremos en este pasaje. En segundo lugar, vamos a ver que quienes son influenciados o afectados por Cristo sienten como Cristo. Y en tercer lugar, veremos que quienes son influenciados o afectados por Cristo actúan como Él.
sienten y actúan como Él. Así que yo creo que Dios nos va a bendecir en esta mañana. Yo creo que sí. En el versículo 1 podemos ver claramente que Cristo es nuestro consolador. Veamos el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si una comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Versículo 2, espera un momento. Note que la versión Reina Valera presenta esto como si pudiera ser sí o no. Sin embargo, la idea del texto original es que sí, nosotros somos consolados por Cristo. Como vamos a verlo bien detalladamente. Esa es la idea. La Reina Valera dice, por tanto, como si hay alguna consolación, sí la hay, hermano. Y usted y yo nos vamos a dar cuenta porque sí, lo que la Reina Valera está expresando no es que si hay alguna consolación en Cristo, es que sí que la hay. Como ya lo hemos dicho, la idea de este pasaje en el texto original es que realmente nosotros tenemos de Cristo toda consolación y bendición, hermano. Eso tú no lo puedes dudar, iglesia. En todo momento nosotros seremos consolados por nuestro Dios. Y tú tienes que tener eso presente en tu mente. No importa la circunstancia, no importa el momento que estés atravesando o vayas a atravesar, tenemos en Cristo toda consolación y bendición. La expresión sí hay pudiera dar la idea de que pudiera haber o existir la posibilidad de no tener ninguna consolación. Sin embargo, este pasaje no puede ser interpretado o entendido de esta manera, amados hermanos, pues de ser así se contradice toda la Biblia. O sea, si nosotros interpretamos el versículo 1, como que si pudiera haber consolación en Cristo, sí o no, consuelo de amor, misericordia, si lo interpretamos de esa manera, toda la Biblia se contradice. Entonces, ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque Dios siempre ha sido y será el consolador de su pueblo. Así lo expresa la revelación bíblica de todos los tiempos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento expresan claramente que Dios ha sido el consolador de su pueblo. Lo fue con Job, lo fue con Daniel y sus compañeros, lo ha sido con todos los hijos de Dios en toda la historia. Y la palabra de Dios claramente expresa que Dios, dice la Biblia, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo 46. Y pudiéramos citar cientos y cientos de pasajes bíblicos donde Dios se manifiesta como nuestro consolador. De no ser así, no habría manera de sobrevivir el dolor y el hastío y la persecución de que nosotros vamos a encontrar en esta vida presente, hermano. No habría forma, no habría manera de estar de pie, no habría manera de seguir adelante, no habría forma de cantar alabanzas a Dios por su protección. Así que si en algún momento tú has pensado que Dios te ha dejado solo o sola, que Dios te ha desamparado, yo quiero decirte que esa no es la realidad de tu historia. En este versículo 1, Él es el consuelo de amor, pero también solo en Él podemos encontrarlo. Ese amor que nosotros necesitamos para ser amado, para ser consolado, solo lo encontramos en Él, según este versículo 1, pero también según el versículo 1, solo en Él tenemos y gozamos comunión en el Espíritu, hermano. También nosotros encontramos en este versículo 1 que tenemos afecto verdadero y entrañable. Nadie nos ama entrañablemente como nos ama Dios.
Así que cuando algo ocurra mal en tu vida, según la perspectiva humana, piensa que Dios está orquestando un bien para tu vida. Si tú le pides algo a Dios y Dios no te lo concede, dale gracias a Dios porque Él sabe más que tú. Poderoso es el Señor. En Él encontramos también, según este versículo, la grandiosa y valiosa misericordia de Dios, hermano. Lo más que escasea en este mundo es misericordia. Usted camina las calles de las diferentes ciudades de su país o del mundo y usted va a encontrar ausencia de misericordia. Usted va a un banco, usted va a un hospital o usted va a cualquier otro lugar donde la gente camina y transita, donde la gente busca servicio y hace servicio, y lo menos que usted va a encontrar son gentes misericordiosas. O si no, observe las calles de nuestras ciudades, cuántos errabundos andan. Yo considero y creo, esa es mi opinión personal, que en los países del mundo deberían haber lugares donde los estados reciban a esa persona que andan deambulando. No deberían dejarla de esa manera. Es decir, nosotros vivimos en un mundo que lo más que se le escasea es la misericordia. Y en Dios nosotros tenemos la grandiosa misericordia. Míralo ahí, esa es una misericordia de Dios, que tú y yo estemos sentados aquí hoy escuchando su palabra, hermano. Bueno, nosotros hemos visto en este pasaje que somos consolados. Ahora vamos a ver que quienes son influenciados o afectados por Cristo sienten como Él. Y cuando yo hablo de afectado, no me estoy refiriendo a que afectado por una enfermedad. Cuando me estoy hablando de afectado, me refiero a que Cristo influencia mi vida. La manera de Cristo, la forma de Cristo afecta mi vida y yo actúo como Él. Siento como Él. Pero ¿cómo sintió Cristo? ¿Cómo fue que Jesús sintió? Es lo que uno debe preguntarse. Y nosotros vemos en los evangelios, en una ocasión a Jesús, cuando ve a una multitud, dice la Biblia, ahí Cristo siente, dice que al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque la vio como oveja que no tenían pastor, dice la palabra de Dios, y tuvo compasión de ellos. Así fue que Jesucristo sintió. Jesús no sintió de una manera egoísta, egocéntrica, no. Jesús no sintió de una manera carnal. Jesús sintió profunda misericordia por la gente. Las manifestaciones que ocurrieron en el ministerio de Cristo dan a entender la grandiosa misericordia o la manera en la que Cristo sentía. Jesús no podía ver a alguien con profunda necesidad, porque dice la Biblia que Él se conmovía, sentía compasión. Y la palabra en el original griego, cuando dice que Cristo sintió compasión, es que se le removieron las entrañas, las tripas. Sentía que sus tripas se le removían por la compasión que el Señor sentía por la gente. Así que lo primero que vemos de entrada en el versículo 2 es lo que para el apóstol era un gozo. Dice Pablo, completad mi gozo. Versículo 2, para Pablo la vida cristiana de ejemplo, de amor, de misericordia en los hermanos, para él era un gozo. Y es por eso que la palabra gozo, como ya me he referido en otras ocasiones, en esta carta aparece a lo largo de la carta. Y la carta de Filipenses, esto usted no debe perderlo de vista, es considerada como la carta del gozo. Y para Pablo era un gozo que sus hermanos manifestaran. Escucha lo que dice el versículo 2. Dice, completar mi gozo, dice Pablo. ¿Y cómo así, Pablo? Bueno, ¿cómo vamos a completar el gozo? Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Oiga lo que Pablo está diciendo. Sintiendo justamente lo mismo que Cristo sintió por cada uno de nosotros, que nosotros lo sintamos
lo uno por el otro. El sentir por el otro también es algo que ha escaseado. Amor y unidad, y que todos seamos de un mismo sentir. ¿Pero qué Pablo quiere decir cuando dice que seamos de un mismo sentir? ¿A qué se está refiriendo Pablo ahí? ¿Que si yo siento tirarme de una barranca, también tú lo sientas? No. ¿O que si tú sientes orar a boca abajo, yo también lo haga? Tampoco. ¿O que si tú sientes agarrar un vaso de agua y llamar a un grupo de gente y tirárselo arriba, que tengamos el mismo sentir? No. El texto es claro. Tengamos un mismo sentir. ¿Pero el qué, Pablo? Bueno, siendo misericordioso, amoroso, compasivo, unánimes, teniendo el mismo sentir. Termina Pablo la expresión y dice así: qué glorioso, hermano, es que cada congregación local de creyentes sintamos como Cristo sintió por cada uno de los creyentes. Sintamos lo mismo. Sería glorioso, sería impactante. Y yo creo firmemente que esto sería sumamente impactante para nuestro mundo. Y nada más poderoso que una comunidad de creyentes con un mismo sentir, pero según lo que pide la Biblia. No los sentires distintos de cada uno de nosotros, que son torcidos, son egoístas y son mal orientados. Porque a veces nosotros solemos tener ciertos sentires que lo único que hacen es beneficiar nuestro ego. Hay gente que siente hacer algo, pero es porque quiere salir en las redes sociales, por ejemplo. Pero he visto gente que dice: yo tengo un sentir, pero es porque quiere que lo graben y que en las redes sociales la gente lo vea. Ahora, ¿por qué tú no dices: yo tengo un sentir? ¿Y cuál es ese sentir, hermano? Que yo tengo que coger 2 semanas para el hospital a bañar a toda la gente que están ahí. O tengo un sentir. ¿Y el qué? Bueno, hay 4 hermanas de mi iglesia que ellas no se pueden valer de ella misma. ¿Y qué usted va a hacer, hermana? No, de lo que yo consiga mensual, yo le voy a dar algo y le voy a ir a limpiar la casa 2 veces a la semana. Esos sentires no abundan mucho, ¿verdad que no? O yo tengo un sentir. ¿Y cuál, hermano? Yo tengo que salir evangelizando. Es un día en la semana. Usted está viendo cómo a veces lo que nosotros sentimos está orientado hacia un ego. Porque a la gente lo que le gusta muchas veces la pantalla. Oh, pero mira, Dios lo usa. Dame tu número para invitarte. Eso es lo que la gente busca. Pero yo siento sacar mi billetera porque hay una hermana de mi iglesia que está comiéndosela la necesidad y yo tengo que darle esto. Esos son sentires que no abundan, hermano. O yo siento que estoy hablando demasiado y tengo que controlarme mi boca. Son sentires que uno ni siquiera lo dice a nadie, por cierto. Entonces Pablo está hablando aquí que tengamos un mismo sentir. Pablo sentía compasión por la gente. Oh, gloria a Dios. Jesús, perdón. Nuestra tercera enseñanza: quienes son influenciados por Cristo actúan como Él actuó. Ya vimos que sienten como Cristo sintió. Ahora vamos a ver cómo era que Cristo actuaba. Versículo 3 y versículo 4. Leamos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Ahí está la actuación de Jesús. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Las enseñanzas del Señor. Y por eso es que son tan rechazadas. Por eso es que el sermón del monte, que está contenido en el capítulo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, el sermón del monte es considerado para muchos críticos como uno de los sermones con el estandarte y la demanda moral más alta que puede haber.
Porque en el Sermón del Monte Jesús te pide, ama a tu enemigo. Porque si tú haces bien a los que te aman, tú no estás haciendo nada. Y Jesús dice, no paguéis a nadie mal por mal. O sea, el Sermón del Monte es un sermón que nos confronta nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro ego, nuestros intereses, nos manda a humillarnos. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo mismo que ocurre aquí en este cuadro bíblico de Cristo, el apóstol Pablo. Lo primero que hace en los versículos 3 y 4 es aclarar la manera incorrecta, escuche bien, en la que no podemos actuar. Eso es lo primero que hace estos versículos. Escuchen nuevamente. Nada hagáis por contienda. Ahí está diciendo la manera en la que no podemos actuar bajo ninguna circunstancia. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Son dos cosas muy comunes. Nada lo hagan así. O sea, Pablo aquí, primero presenta la manera incorrecta en la que no podemos actuar los creyentes. No podemos hacerlo ni con vanagloria, ni tampoco podemos hacerlo por contienda. O sea, tanto la contienda y la vanagloria nos hacen actuar de forma contraria a la gloria de Dios o a glorificar a Dios. O sea, si actuamos de esa manera, no vamos a glorificar a Dios en ninguna forma en nuestras vidas. Pues actuar de esa manera es igual, según estos versículos, el 3 y el 4, es actuar sin humildad, sin estimar a los demás, ni mirar o desear el bien de los demás. Todo lo contrario, actuar de esa manera es actuar todo lo contrario a la manera en la que Dios nos pide que actuemos con sencillez, con humildad, que actuemos considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Óigame, si hay algo que el hombre, y cuando hablo de hombre me refiero a hombre y mujer, si hay algo que el ser humano no le gusta, es estimar a los demás como superiores a él mismo. Yo creo que Pablo no está hablando aquí de una jerarquía que me pone a mí menor que al otro y hay que adorar a fulano. A fulano hay que ponerle guardaespaldas. No es a eso que la Biblia se refiere. Usted ve unos evangelistas que andan con traje de hierro en la puerta y ve a este hombre atrás con el brazo como esa columna, cuidándolo. No es a eso que la Biblia se refiere, que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo creo que lo que la palabra de Dios está diciendo ahí es que debemos actuar siempre con humildad y sencillez y no querer tener, como dice Pablo, un concepto de sí que el que debemos tener. Debemos estimar a nuestros líderes, debemos estimar a nuestras esposas, debemos estimar a nuestros esposos, debemos estimar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Aquí claramente se nos pide actuar con humildad, humildemente, estimar o considerar al otro como superior a nosotros mismos y centrarnos en el bien de los demás antes que enfocar nuestros corazones egoístamente en nosotros mismos. No nos beneficiará en nada, queridos hermanos. ¿Ven por qué yo me refería al principio, en la introducción? ¿Por qué yo consideraba este pasaje un pasaje muy extraordinario? Porque este pasaje nos enfoca en Cristo, nos lleva a ver a Cristo como nuestro modelo a seguir, a ver a Cristo como nuestro catedrático que nos enseña, nuestro maestro. Y nos enseña cosas que son difíciles de asumir. Asumir la humildad, asumir la sencillez, asumir el respeto a los demás, asumir la vida sencilla cristiana no es fácil. ¿Y por qué se hace tan fácil? Por ti y por mí. Yo quiero concluir considerando algunas aplicaciones que son importantes para ti y para mí. Número 1, pídele a Dios en tus oraciones personales. Escuche bien lo que yo voy a decir ahora. Es la aplicación que tú te vas a llevar para tu casa de esta predicación.
Pídele a Dios en tus oraciones personales que Cristo cada día te influencie. Escuche bien, hermano, sería bueno anotar, pero no es costumbre de la gente hacer esto, a vivir este tipo de vida que Cristo vivió. Número 2, vuelve a leer en tu casa este pasaje y medita profundamente en lo expuesto en la mañana de hoy. Que no se te olvide, vuelve a leer en tu casa, medita en lo que se expuso y aplícalo a tu corazón. Número 3, nunca piense que es o será imposible vivir una vida piadosa como lo pide o muestra nuestro texto de hoy. No piense que es imposible. Número 4, y ahora sí termino. Yo te exhorto, hermano, a que cada día te proponga, en dependencia del Espíritu Santo, ser afectado o influenciado por la vida de Cristo para que te parezca a Él en toda la manera de vivir. Si va al banco, la gente vea a Cristo en ti. Si vas a cualquier trabajo, que la gente vea a Cristo en ti, en la manera de actuar, de hablar, cómo trata a los demás. En todas esas cosas manifiesta a Cristo en tu vida, en tu hogar, con tu familia, con tus vecinos. Pídele a Dios que te ayude a mostrar a Cristo en toda la manera de vivir. Y le voy a decir esto: esa será la mejor evangelización que tú como evangélico vas a hacer en tu pueblo. Dios te bendiga. Padre, gracias te damos. Recibe la gloria, Señor, la honra